Bueno, tenemos con nosotros al doctor Francesc Gascó, más conocido en los medios como YouTube por Paco Zoico. Es uno de los mejores divulgadores, a mi entender, de la paleontología, aparte de ser un especialista en saurópodos y en histología de dinosaurios. Recordad a los miembros del curso que hemos estado hablando de lo que es la histología, ¿verdad? Que es esos cortes que a veces hacemos a los huesos para ver su interior y entender cómo crecían y cómo llegaban a comportarse en algún momento. Tiene una enorme experiencia en muchísimos yacimientos en la península ibérica, pero no solamente en la península ibérica, sino que recientemente ha participado en una expedición muy interesante y somos tremendamente afortunados por tenerle aquí para que nos cuente esa experiencia y transmitiros quizás también un poco esa otra vista de la paleontología, ¿no? Que es más aventurera, quizás, ¿verdad? Y que es tremendamente atractiva. Y bueno, si me deja alguna cosa. Todo en orden. Todo en orden. Estupendo. Bueno, sin más dilación, os dejo con Francesc Gascó y su expedición paleontológica en Níger. Gracias. Bueno, gracias Angélica y bueno, es un placer estar aquí. He sido frecuente en los cursos de verano de restauración y me alegro mucho de estar aquí de nuevo. Llegó la pandemia y dejé de venir y bueno, poco a poco estamos retomando nuestras buenas costumbres, así que esta era una de ellas y ahora ya sí que ya no me voy ni con agua caliente, ¿vale? Entonces, me propuso Angélica que os contara la expedición en la que participamos unos cuantos paleontólogos y paleontólogas españoles el año pasado, que nos fuimos a Níger a excavar dinosaurios. Y hay muchas cosas que explicar de aquí. Porque yo, por ejemplo, soy un abanderado de explicar siempre que por mucho que en los documentales siempre tengamos en mente expediciones precisamente a lugares exóticos, que los yacimientos, y yacimientos muy importantes, pueden estar tan cerca de casa como, por ejemplo, aquí tenemos la Virgen del Campo, aquí al lado, ¿no? ¿Qué nos hace irnos tan lejos entonces? Si yo mismo, y como yo, todos los paleontólogos y paleontólogas que conozco, defendemos que se puede hacer trabajo en paleontología cerca de casa, ¿no? ¿Qué nos lleva a un lugar como Níger? ¿Y cómo acabas metiéndote en este berenjenal, ¿no? Os voy a poner, a modo de prólogo, en situación para luego ya arrancar a contaros la experiencia. Yo, siendo un niño obsesionado con los dinosaurios, en cuanto supe de la existencia de una profesión, que era el ser paleontólogo, paleontóloga, dedicarte a esto, evidentemente dije, esto me lo pido yo. Pero yo no solo soñaba con excavar los dinosaurios, que evidentemente por aquel entonces no teníamos muy claro que tuviéramos yacimientos tan cerca, ibas a cualquier libro de dinosaurios, buscabas la península ibérica, buscabas España y veías de repente un triste iguanodón y decías, ¿y el resto dónde están, no? Entonces no teníamos tanto conocimiento de que teníamos un patrimonio paleontológico tan rico y veías más normal el hecho de que te tuvieras que ir fuera. Y hasta gente del pueblo me decía, pero niño, ¿vas a irte tan lejos y dejar a tu madre en casa? En cualquier caso, una de las cosas con las que yo soñaba, aparte de excavar estos dinosaurios fuera donde tuviera que irme, era también con participar en documentales como los que yo veía desde niño, ¿no? Yo veía esos documentales de aventuras, de gente que se iba a vivir durante un tiempo en tiendas de campaña en el desierto o lugares bastante alejados de la civilización a ir en busca de estos fósiles, ¿no? Yo soñaba con esto desde niño. La suerte es que, evidentemente, desde hace décadas conocemos muy bien el patrimonio paleontológico español y nos hemos dado cuenta de que no tenemos razones para irnos lejos, ¿no? Tenemos aquí un patrimonio que es extraordinario y que a día de hoy lo que más me enorgullece a mí es el tipo de trabajo de investigación que sigo haciendo en nuestro propio patrimonio paleontológico. Pero claro, siempre queda ese remanente de esa ilusión de un niño que no sabía que teníamos un patrimonio paleontológico tan rico y que soñaba con participar en expediciones como las que veía en documentales, ¿no? Eso os lo dejo ahí como prólogo y ahora pues empezamos con la propia charla. El año pasado, más o menos dentro de un mes hará un año, nos dirigimos a Níger, un grupo de 8 paleontólogos y paleontólogas españoles, junto con gente de otros países, principalmente de Estados Unidos, pero también había paleontólogos franceses, italianos, también había, por supuesto, locales, había nigerinos,
y nos embarcamos en esta locura de expedición. Pero bueno, os acabo de decir que tenemos fósiles cerca de casa y que ahora somos muy conscientes de que tenemos fósiles cerca de casa. ¿Tenéis alguna idea de cómo llegamos a encontrar los yacimientos de fósiles que tenemos por aquí cerca? Porque muchas veces sí que los paleontólogos y paleontólogas hacemos prospecciones, que son búsquedas activas de estos yacimientos. Hacemos un estudio geológico, localizamos las rocas que son más adecuadas para que aparezcan este tipo de fósiles y luego nos lanzamos al campo y lo pateamos, lo andamos arriba y abajo hasta que el fósil aparece y te dice, aquí está el yacimiento. Otras veces los hallazgos son más fortuitos y son locales, son la gente del pueblo donde aparecen estos fósiles los que los ven. Hay muchísimos yacimientos que han sido encontrados, por ejemplo, por campesinos o por pastores, porque más gente, o sea, gente más acostumbrada al campo y a andar y a su tierra que ellos no hay. Y en cuanto ven algo que no es normal, saben que no es normal, y entonces llega el telefonazo, ¿no? Entonces también hay muchos yacimientos que aparecen así, de manera fortuita. Eso puede ocurrir aquí, que tenemos la geografía española plagada de pueblos donde además hay mucha tradición tanto de agricultura como de ganadería, como de pastoreo. Incluso los estudios sistemáticos de búsqueda activa de yacimientos podemos hacerlos aquí, porque yo cojo un día y en vez de trabajar desde la oficina, cogemos el coche, nos vamos a la provincia de turno en la que estemos realizando ese trabajo y nos ponemos a andar por el campo con nuestro mapa geológico localizando los afloramientos que nos interesan. Ese huele a hueso, vamos allí, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando. Estamos aquí. Estamos hablando de irse al centro de África. ¿Qué te lleva allí? Es más, ¿cómo llegas a saber que allí siquiera hay dinosaurios, ¿no? Yo siempre siempre cuento que si nosotros tenemos un aliado muy fuerte, que son los mapas geológicos y que se siguen haciendo estudios geológicos del terreno aquí, es porque al ser humano le ha interesado siempre controlar y usar los recursos minerales y que, en parte, estos primeros estudios geológicos y esos primeros mapas geológicos han sido motivados por encontrar, localizar y controlar esos recursos minerales. Es que nos podemos remontar al Paleolítico para hablar del uso de materias minerales para nuestro beneficio. Pues bien, este caso es parecido. ¿Qué lleva a nadie a irte a Níger a buscar dinosaurios? Evidentemente no se buscaban dinosaurios en principio. Tenemos que remontarnos a una época en la que gran parte del globo estaba en manos colonialistas de Europa o de países, digamos, del primer mundo, y África la tenían repartido entre varios países europeos. Y, por ejemplo, donde lo que hoy es Níger pertenecía a Francia, era una colonia francesa. Bien, todos los países que hemos tenido colonias hemos tratado de controlar y explotar sus recursos en el pasado, menos mal que este tiempo ya ha pasado, nunca mejor dicho, esto lo hemos dejado atrás, pero durante el tiempo que esta zona que hoy es Níger era parte de la colonia francesa, evidentemente uno de los intereses que tenía Francia de esta parte de África que controlaban eran sus recursos, y entre ellos sus recursos minerales. Bien, ¿qué se encontraron con que había en la zona de Níger? Uranio. El uranio es un recurso bastante importante para la generación de energía, también es un recurso bélico importante no solo para fabricación de bombas, sino también para fuselaje y demás, con lo cual mandaron a un montón de geólogos a cartografiar el desierto, lo cual tiene mérito. El caso es que hubo un montón de estudios geológicos enfocados a este objetivo, ¿no? A localizar las potenciales minas de uranio que podían haber en pleno Sáhara. Y así fue como se llegó a hacer una cartografía geológica primigenia de lo que hoy es el país de Níger. Que, por cierto, no sé si habéis visto las noticias, pero ahora mismo están en pleno golpe de Estado, así que es como que, por un lado, menos mal que fuimos el año pasado y no fuimos este, y por otro lado, habiendo estado allí hace unos meses, de repente se te revuelve el estómago que la situación de allí esté ahora mismo tan inestable y sea tan peligrosa, ¿no? Nosotros no tuvimos ningún problema de seguridad mientras estuvimos allí. En cualquier caso, esto es una imagen bastante generalizada, bastante por encima, de lo que sería un mapa geológico de Níger, y básicamente
lo que se encontraron, ¿no? Los geólogos cuando fueron allí, bueno, allí vas en busca de sus recursos minerales, pero no vas marcando solo donde tienes los recursos minerales, haces una cartografía geológica completa, ¿no? Y así fue cuando llegaron a encontrarse también algunos fósiles en algunos afloramientos del Mesozoico. Evidentemente, esta es una foto actual, ese soy yo, pero sirve para ilustrar algunos de los primeros hallazgos. Por ejemplo, muchísima gente que sois aficionados a la paleontología habréis oído hablar de Sarcosuchus, un cocodrilo gigantesco, ¿no? Pues bien, los fósiles de Sarcosuchus se encontraron hace ya mucho tiempo. El primero que los encontró fue el geólogo francés Philippe Taquet, que fue hasta Níger y fue el responsable de encontrar estos primeros restos de Sarcosuchus, y también de este dinosaurio que tenemos aquí, que es Ouranosaurus. Se trata de un dinosaurio ornitópodo, parecido al iguanodon que tenemos nosotros en Europa, solo que provisto de esta vela formada por las elongaciones, los alargamientos de las espinas de las vértebras de la espalda y de la cola. ¿No os podéis creer lo que me emocionó? Llegar al Museo de Niamey, que es la capital, y ver el holotipo, ¿no? El ejemplar tipo con el que se describió este género y esta especie, es decir, esto es historia de la paleontología y la estoy tocando con mis manos. Esto fue muy guay, la verdad. El caso es que Philippe Taquet fue el responsable de los primeros hallazgos de dinosaurios del Níger, hizo unas cuantas publicaciones, también pasó por allí Laparent, a quien tenemos muy presente porque fue uno de los primeros paleontólogos en estudiar fósiles en España, a pesar de que era también francés, pues vino a España muchas veces, se trajo muchos alumnos y también contribuyó al estudio geológico y a los albores de la paleontología española, y también estuvo por allí. Y la cosa es que después de esto no hubo grandes esfuerzos, se habían descubierto estos primeros dinosaurios y otros vertebrados fósiles del Cretácico de Níger, pero ahí se quedó la cosa. Cuando llegó a ser conocido el Níger como un lugar donde abundaban los dinosaurios fue a partir de las expediciones del paleontólogo Paul Sereno de la Universidad de Chicago. Paul Sereno se montó expediciones con sus Land Rover, tanto por Marruecos como por Níger, principalmente en Níger, y son las expediciones que han dado lugar a grandes hallazgos que también la gente que hemos sido aficionados a la paleontología desde hace muchos años pues conocemos, ¿no? Como Suchomimus, como Jovaria. Entonces, una especie también de Carcharodontosaurus. Son hallazgos que han sido portadas de revistas como Science, que han dado lugar a publicaciones de impacto, y estos han tenido lugar en este tipo de expediciones. Una cosa que tiene que ver mucho con una de mis dedicaciones principales, que es la divulgación científica, es que estas expediciones en muchas ocasiones han ido acompañadas de material audiovisual, en ocasiones se han grabado documentales en paralelo a estas expediciones. Entonces se han documentado de una manera ya no solo científica, sino también divulgativa, por así decir. Una cosa importante. Acabo de hablar hace un momento de esa época colonial, cuando los países europeos llegaban a África y a otros países y trataban de explotar los recursos de estos lugares. Por aquel entonces, con el patrimonio paleontológico se hacía lo mismo. Llegaban los europeos, excavaban y se llevaban los fósiles. Eso también, gracias a los dioses, ha quedado atrás. Y hoy en día se considera que el patrimonio paleontológico pertenece a su lugar de origen, al país en el que se encuentra o a la región en la que se encuentra. Entonces, una cosa que cambió también con las expediciones de Paul Sereno fue la creación de Niger Heritage, que es una ONG, es una organización que trata de poner en valor el patrimonio nigerino, y de hecho ya hay muchos de los holotipos de especies descritas en las expediciones que han vuelto a Níger y están perfectamente conservadas. En muchos casos están en cajas aguardando una correcta exhibición o museos con mejores instalaciones de los que os hablaré luego. Pero el caso es que todo el material que ha salido de estas expediciones y se ha ido hasta Chicago, donde se ha preparado ese material, se ha restaurado, se ha estudiado y se ha publicado, todo ese material, el que ya no está siendo estudiado activamente, ha vuelto a Níger y está volviendo a Níger. Y eso es algo que a mí me gusta recalcar y que creo que hay que hacer hasta con los pueblos de nuestras comarcas rurales. Siempre que las condiciones de conservación lo permitan, el patrimonio es del lugar en el que se encuentra y yo soy muy partidario de esto. El caso es que por seguir con las expediciones estas, como os podéis imaginar, yo siendo un crío obsesionado con los dinosaurios, veías estas imágenes, ahí
los acantilados en pleno desierto, los Land Rover, estar ahí en pleno desierto excavando, estos planos. Y decías, yo quiero vivir esto, ¿no? Como os decía, han habido grandes hallazgos en estas expediciones. Este es Suchomimus, un pariente de Baryonyx, un espinosáurido muy parecido a Baryonyx, pero un poquito más grande, más robusto, con ciertas características propias, que fue también encontrado en Níger. Este de aquí, que no se ve muy bien porque sale justo en el borde, es Jovaria, es mi favorito de ellos, porque yo me dedico a los saurópodos, y es un dinosaurio saurópodo, o sea, de cuello y cola largos, que además es bastante primitivito. Yo me dedico a dinosaurios saurópodos bastante primitivitos, como es el caso de Turyasaurus o los Sillasaurus, saurópodos del Jurásico. Y, en concreto, Jovaria también es jurásico. La mayoría de fósiles de dinosaurios y de otros vertebrados, y de algunos invertebrados también, que se habían descrito en Níger en los estudios clásicos, incluso en las primeras expediciones de Paul Sereno, eran del Cretácico, pero Jovaria, y cada vez los estudios geológicos lo están confirmando más, parece ser que estamos ya bajando al Jurásico. Entonces tendríamos todavía más secuencia de yacimientos donde aparecen dinosaurios y otros fósiles, y tendríamos una importante parte de la historia de la vida reflejada en estos yacimientos, que de nuevo, si no llega a ser porque en plena época colonial se buscaban recursos minerales como el uranio, no se hubieran encontrado los primeros, y todas estas expediciones no habrían podido tener lugar. Entonces aquí pues, os podéis imaginar las imágenes, lo evocadoras que son. Aquí los Land Rovers con el equipo de expediciones de otros años. Os voy a contar una anécdota. ¿Veis estos Land Rovers? Son estos mismos, y son los mismos que llevábamos nosotros. Así que os podéis imaginar lo nuevos que estaban. ¿Y funcionaban como la seda? No. En fin, ¿cómo acabo yo aquí? Este señor de aquí es el responsable. Este es Daniel Vidal, lo conoceréis por Dinobusters, porque es uno de los que creó este podcast junto con nosotros. Dani también es paleontólogo, también hizo biológicas como yo, y Dani, cuando llegó el momento de hacer la tesis doctoral, la hizo sobre este dinosaurio de aquí, que es Spinophorosaurus. Spinophorosaurus se encontró en una expedición de Níger, pero no en una expedición de Paul Sereno ni en una clásica. Hace unos años se montó una expedición desde España en la que participó, por ejemplo, el Museo Paleontológico de Elche, que era la expedición y el proyecto PALDES, Paleontología y Desarrollo, que básicamente fueron allí a excavar uno de los dinosaurios que se estaban encontrando, porque, igual que aquí, también los locales siguen encontrando yacimientos. Allí, evidentemente, la gente, cuando ya se ha sabido que hay yacimientos de dinosaurio, han sabido identificarlos. Hay veces que la gente que va en sus rebaños, los tuaregs, los nómadas, encuentran estos yacimientos y también avisan. Pues bien, esta expedición, desde el Museo Paleontológico de Elche, con más instituciones involucradas, participó en la excavación de este dinosaurio que se llevó a Elche, se estudió para publicar y se preparó, se restauró, y antes de que volviera, antes de que se volviera a Níger, se planteó el seguir estudiándolo, el llegar un poco más lejos. Y allí fue donde entró Dani en juego y dijo, me gustaría estudiarlo a mí, ¿me dejáis? Y dijeron, pues claro. Entonces se dedicó básicamente a estudiar este dinosaurio saurópodo de Níger, también del Jurásico. Lo curioso fue que él empezó también a trabajar con temas de fotogrametría, empezó a trabajar en paleontología virtual, creó un esqueleto virtual de este dinosaurio, y como hacemos los paleontólogos y paleontólogas, pues empezó a moverse por congresos. Pues bien, ahora nos movemos a Salas de los Infantes, a las jornadas sobre dinosaurios y su entorno de Salas de los Infantes de hace unos años. Y allí coincidimos yo con un póster con mistología, Dani con un póster sobre el esqueleto virtual de Spinophorosaurus y uno de los conferenciantes invitados especiales, que era Paul Sereno. Y le dijo, hey, me gusta lo que haces con un dinosaurio de Níger. ¿Te gustaría venirte a Níger la próxima vez que vayamos y ves los sitios donde aparecen dinosaurios como el tuyo? Y Dani, pues que es un poco como yo, dijo, sin la maleta hecha, me voy mañana. Básicamente Dani empezó a colaborar con el equipo de Paul en estas expediciones, fue a un par de expediciones, fue la expedición de 2018, la de 2019, y me acuerdo que se me acercó y me dijo, Paco, las expediciones de 2018 y 2019 han estado muy bien, pero han sido cortitas, han sido una toma de contacto y un poco de prospección, apenas un mes. Se está preparando una gorda para 2020. Hace falta gente a la que le guste levantar huesos pesados. Y yo también le dije, me voy ya mismo sin maleta. ¿Qué pasó en 2020? Todo.
pasó todo en 2020. Entonces en 2020 jamás se llegó a hablar de irnos de expedición y ya se empezó a hablar en 2021. Empezamos a hablar en 2021 de que nos uníamos a la expedición. Te imaginas la emoción, ¿no? El niño interior y el fan interno de tengo un correo de Paul Sereno. En fin, te emocionas y esas cosas y te llega el correo y pues eso, de repente parece que te vas a ir de expedición en otoño de 2021 y entonces llega la variante Delta y se vuelven a cerrar las fronteras y se vuelve a armar un poco el caos y dicen no pasa nada, la vamos a mover para primavera de 2022, que ya, ¿qué más va a pasar? La guerra de Ucrania. Y de repente todo el mercado internacional y la economía se tambalea y dicen, vale, no es el momento de pedir ahora recursos a nuestros inversores, vamos a moverla otra vez para otoño de este mismo año. Vale. Y por fin, pues llegó finales de agosto de 2022 y nos fuimos. Y aquí tenemos, por ejemplo, una foto. Nosotros somos así de frikis, nos hicimos nuestro propio logo con un Suchomimus y con Cavenator, ahí, Españita representada, encontrándose en el desierto. Y aquí estamos con Nuria, que es la embajadora de España en Níger, en la embajada, después de firmar los papeles y demás, como que íbamos a estar allí trabajando 3 meses, y ahí pues tenéis una imagen del equipo español de esta expedición. Un dato curioso, hasta 1, 2, 3, 4 personas de aquí han sido alumnos míos del máster en Valencia, con lo cual me enorgullecí un mogollón de volver a verlos en estas circunstancias. Y básicamente este es el logo de verdad de la expedición que hicieron el equipo de la Universidad de Chicago. Y para allá que nos fuimos. Y básicamente nos movimos, voy a daros unas poquitas pinceladas, tampoco voy a contar cosas con mucho detalle porque evidentemente, como os iré contando al final, esto todavía está todo procesándose, así que aún no podemos revelar muchas cosas. Esto evidentemente son imágenes de Jovaria, que ya está más que descrito, y de Suchomimus, que ya está más que descrito, pero sirven un poco para ilustrar las dos principales faunas que encontramos cara a cara cuando fuimos allí. Algunas faunas eran digamos de mediados del Jurásico, están marcadas aquí en el tiempo geológico, y otras que eran del Cretácico, un Cretácico inferior tirando a medio, si es que existiese un Cretácico medio, que la gente que sepáis de geología sabéis que no está definido como tal. El caso es que nos movimos entre esas dos faunas, básicamente. Y ahora pues os voy a ir dando una especie de pinceladitas y una serie de anécdotas de abuelo Cebolleta. En fin. Lo primero que hicimos al llegar allí fue estar trabajando en Niamey, en la capital, en el Museo Nacional, ayudando precisamente a la conservación de los datos y de las colecciones. Hubo gente que se estuvo encargando de la restauración o conservación preventiva del holotipo de Uranosaurus, de esta especie de iguanodon con vela, mientras otros nos pusimos a trabajar haciendo fotogrametría de cada hueso de dinosaurio que había en el museo. Imaginaos el trabajo que fue, no sé cuántas cámaras trabajando en marcha. Aquí estaba María haciendo la fotogrametría a un chevrón de Jovaria, si no recuerdo mal. Está Ana que estaba echándole una mano. Por allí tenemos a Arturo en otra estación también con las telas negras trabajando al mismo tiempo. Había como 4 mesas de trabajo a la vez. Aquello era un sin vivir. Comíamos allí mismo en el museo un bocata que nos habían preparado. Y bueno, por ilustrar dónde estábamos, esto, por supuesto, es al aire libre y esto, por lo tanto, es una réplica del esqueleto de Jovaria. Ahí estoy yo súper emocionado de estar ahí al lado de un dinosaurio que significa tanto para mí. El Museo Nacional de Niamey tiene tanto la parte de paleontología como una parte exterior donde están los esqueletos montados, como también es un zoo. O sea que puedes oír de repente a los animales berrear por allí, es bastante curioso. Y también tienen allí dentro un mercado de artesanía local, es súper curioso aquello. Es otro mundo viajar a África, como os habrá contado todo el mundo que haya estado por allí. Y básicamente eso, nos estuvimos una semana nada más llegar allí trabajando intensamente en estas tareas de conservación y toma de datos en el museo. Y luego ya nos fuimos al propio campo. Aquí con un amigo, y tuvimos el privilegio de asistir a algunas cosas pues que si no vas allí no las vas a vivir en tu vida, ¿no? Como es el caso de estar en una carrera de camellos que se realizaba en un festival en Ingal, que es una localidad bastante importante de la zona de Agadez, y nosotros íbamos en uno de estos coches, que no se nos ve cuál es el nuestro, pero los coches iban siguiendo a la propia carrera de camellos. Bueno, son dromedarios, hablamos todo el rato de camellos, pero son dromedarios.
Y bueno, llegó el momento por fin de salir al desierto y estos Land Rovers, como veis, tienen aquí, por ejemplo, la pegatina de 2003, las pegatinas de otros años por ahí repartidas. Y bueno, llegó el momento de ponerles la pegatina de turno de este año, salir al campo y como veis están cascadísimos, tienen más historias de contar que el propio Paul. Y así viajábamos, íbamos en los Land Rovers nosotros, con nuestro equipaje más de mano y demás, y aquí, en este enorme camión, llevábamos lo que son los enormes contenedores con agua para beber, y gran parte del material de excavación, también para montar las tiendas grandes, teníamos tiendas grandes a modo de cocina, a modo de almacén, todo había que hacerlo en nuestro campamento, con lo cual teníamos que establecer un campamento base con todo. Aquí estamos nosotros, todos emocionados, al haber terminado una de las partes, con el camión cargadísimo hasta arriba, y os podéis imaginar que con todo este cargamento no podíamos movernos a mucha velocidad, entonces muchas veces íbamos lentos, porque el camión iba lento, y muchas veces íbamos lentos porque estos coches también son mayores y se recalentaban mucho. De hecho, creo que justo viene ahora una foto. Bueno, aquí tenemos un Land Rover, aquí acabamos de terminar la primera parte de la expedición, estábamos emocionadísimos. Aquí estamos con Vido, que es nuestro guía principal. Se dice que es el mejor guía de Níger, yo me lo creo, porque lo ves y dices, este hombre tiene más experiencia que todos nosotros juntos, de lejos. Se nos puede ver las caras de felicidad / agotamiento, y aún quedaban 2 meses, así que, en fin. Otra imagen de los Land Rovers, montando y desmontando cada vez que teníamos que montar el campamento. Trabajábamos de la siguiente manera, estábamos unos 20 a 25 días en campo, con el campamento montado, y después volvíamos a Agadez, que es la capital de esta región, para reabastecernos, lavar la ropa y descansar unos días. Descansabas cuando dormías, porque tenías que estar desmontando y montando y volviendo a coger víveres y demás. Y bueno, aquí pues estoy sacrificando mi cantimplora de agua porque el coche se había recalentado demasiado y había que... En fin, la definición de aventura, tú te montas en tu cabeza tu imagen mental y después pues es totalmente diferente. Y estas son las vistas tan privilegiadas que solíamos tener desde los coches, a veces desde el propio campamento. Había veces que teníamos unas vistas más del típico Sáhara arenoso y otras veces teníamos una imagen más bien de Sahel, con esta especie de semidesierto pedregoso. En cualquier caso eran paisajes impresionantes, y lo que más impresionó a mí fue la primera noche que dormimos al raso, el irte a tu saquito de dormir, de repente mirar hacia arriba, simplemente porque estás en posición horizontal, y ver tantas estrellas que dices, es que no veo el negro del fondo. El negro del vacío del espacio no lo veo, porque veo estrellas por todas partes. Eso es una pasada, la verdad. Y bueno, nosotros sí, siempre igual. Siempre con nuestras fotos poniendo los deditos, que si así, que si tal, felices, contentos. Esta foto tiene anécdota porque acabábamos de llegar al primer campamento y yo tuve que ir al baño. Que mucha gente me pregunta, ¿cómo ibais al baño allí? ¿Teníais baños? Y digo, acacias. Teníamos acacias y una palita muy pequeña que os reto, si volvéis a ver dentro de poco Parque Jurásico, fijaos en que Alan Grant lleva una especie de palita pequeña enganchada en el cinturón. Ahora ya sabéis para qué es, ¿vale? Es tal cual esa pala la que llevábamos. Y eso, me acuerdo, pues eso, decir, me estoy haciendo pis, voy a salir al campo y de repente, uy, ¿y esto que hay aquí aflorando entre arena? Y era al final un fémur de una especie de Uranosaurus, algo parecido a Uranosaurus, que estaba ahí asomando, y ahí estamos posando junto a la caza del día. Esto es un esqueleto de Uranosaurus, os lo puedo estar enseñando porque salió incluso en prensa. Estuvo Paul mandando a Chicago Tribune una serie de artículos desde allí, actualizando cómo iba la expedición, y estas imágenes como estas se han visto. Y esto, por ejemplo, son las espinas de la espalda de un Uranosaurus, que ya están evidentemente siendo cubiertas por escayola. Este ejemplar bueno, todos estaban más o menos identificados y ubicados, y íbamos a recogerlos, íbamos a excavarlos. Y esto fue el primer trabajo al que nos enfrentamos. De hecho, teníamos tan poco tiempo, porque al final tuvimos que salir un poco más tarde al desierto de lo que esperábamos, que tuvimos que trabajar de noche. Y esto es de noche con focos, un foco por aquí, otro foco por allá. Aquí las espinas de la espalda del Uranosaurus, y estábamos trabajando de noche.
Yo no he visto en mi vida más insectos acudir a una luz que aquí. O sea, de estar tú bajo el foco y estar esquivando tanto insecto que decías, a ver, ¿alguien ha leído algún libro egipcio que haya desenterrado de una tumba? ¿Qué esto se está pasando? En fin, estas cosillas molan. No os voy a negar que en su momento dices, vale, comerme un saltamontes no me apetecía, si no era mi intención. Pero, jolín, luego lo cuentas y dices, lo he vivido, y esas cosas molan. Esta fue mi parte favorita de la expedición, fue la segunda parte, que fue cuando nos fuimos a los Jurásicos, a por mis dinosaurios saurópodos queridos, y este yacimiento en concreto lo estuvimos excavando principalmente entre tres de los del equipo español. Estaba Noelia, estaba Arturo y estaba yo, también venía de vez en cuando alguien más a ayudarnos. No era un esqueleto completo, pero aquí tenemos prácticamente media cola, o un buen trozo de la cola, aquí tenemos las vértebras dorsales, aquí tenemos, creo que esto era un pubis, aquí el otro, tenía bastante bicho. Y esto fue un robado posado que me hizo Paul Sereno de estar yo dibujando al dinosaurito en mi cuaderno de campo. Y ojo con los cuadernos de campo, que muchas veces parece que nos lo dicen cuando estamos empezando aquí y parece que es una tontería y una pijería el ir con tu cuaderno de campo. Anda que no hay datos ahí importantes que ahora tengo en mi poder, en mi cuaderno de campo y que van a ser útiles cuando estemos investigando este material. Pues no os voy a mentir, el estar día a día levantándote por la mañana, asomando el hocico, viendo que estás en África y venirte aquí con tus dos colegas a seguir excavando el dinosaurio mientras te escuchas canciones de Raiden, pues, ¿qué quieres que te diga? Dices, ¿cuándo repetimos? Esto es uno de los primeros días, que también estaban María y Simarro con el esqueletito. Aquí, como veis, está florando menos porque era uno de los primeros días. Estábamos más frescos, sonreíamos más y también se nota que era uno de los primeros días porque nuestras pieles están más limpias. En la primera parte, que era una zona más arenosa, el típico Sáhara arenoso, no te ensuciabas. Aquí, esta tierra rojiza, hasta en el último orificio, se colaba. De hecho, tú ves el cuaderno de campo y puedes identificar en qué parte estabas trabajando en el cuaderno de campo en esta parte de la expedición. Porque esta tierra rojiza, alucinante. Al final teníamos también los poros de la piel impregnadísimos de esta tierra rojiza, una especie de arcilla. Pero bueno, la verdad es que trabajar aquí también era muy chulo. Y esta es una vista de dron de nuestro pequeño. Esta es la capa de abajo, que era un poco más azulada, en el contraste con el rojo parece más bien blanquecina, pero aquí tenemos el medio esqueleto, la caderita, y nosotros ahí pues posando orgullosísimos y fardando lo máximo. Y bueno, os podéis imaginar, creo que somos, de toda la expedición, los españoles creo que somos los que más fotos nos hicimos haciendo el gamba, porque somos así. Spain is different y se notó. En fin, estábamos emocionadísimos, contentísimos de estar excavando esto y se notó muchísimo. Y bueno, la tercera parte volvimos al desierto, volvimos al Cretácico, volvimos a esta fauna más de tipos Suchomimus, Ouranosaurus y demás. Y esta parte, vale, he dicho que la anterior fue mi favorita porque son los dinosaurios que yo más investigo y los que más me gustan, pero esta parte tuvo una parte muy emocional. Y es que estábamos descubriendo, era una zona que no se había investigado tanto, no se había prospectado tanto, y prácticamente todo lo que encontramos en esta tercera parte de la expedición, en el tercer mes, en el mes de noviembre, fue nuevo. No se conocían como tal los yacimientos, los esqueletos. En el otro caso sí que teníamos hasta coordenadas GPS de algunos yacimientos y esqueletos, y íbamos a pillar. ¿Que de camino encontrábamos cosas y al lado encontrábamos cosas? Sí. Pero esta tercera parte fue muchas veces de, bueno, pues nada, ancho es el Sahara, pillad vuestro GPS, una botellita de agua y nos vemos aquí en 1 hora y a ver qué habéis encontrado. Y bueno, creo que esta última parte dará que hablar en un futuro, espero que no muy lejano. Y bueno, metodologías de excavación. Esto me encanta enseñarlo para la gente que siempre nos pregunta por las excavaciones con brochita y con pincelito. Esto era una excavación de un yacimiento, de una arenisca durísima, en la que aparecían gran cantidad de huesos amontonados de animales de mediano y pequeño tamaño, pero básicamente lo que veis aquí, todo lo blanquito que veis en esta foto, todo lo blanquito son huesos, todo. Solo son los que están en superficie, evidentemente en profundidad hay más. Y se planteó, ¿cómo nos llevamos esto? Y dijo Paul, pues con una sierra.
Es decir, es una laja. Esto es una laja. Y además había un cambio lateral de facies, que debía ser la orilla de esta cuenca, fuese lo que fuese, con lo cual veías un poco el inicio de estas facies de esta arenisca tan dura. Pues empezamos a cortar y martillo de cincel, bloque. Pues bien, tuvimos que hacer una especie de mapa. Gracias a los drones y a la fotogrametría hicimos un mapa perfecto de lo que era el afloramiento. Empezamos a dividirlo en cuadrantes y en cuadrados y en formas geométricas más o menos que fueran fáciles de cortar, para también no cortar demasiado ejemplares fósiles. ¿Que se cortaron? Sí, porque no puedes cortar un bond bed, ¿no?, como este, no puedes cortarlo sin cortar huesos, pero al menos intentamos sacrificar lo mínimo posible, y allí nos fuimos con la radial. También es verdad que en esta foto estamos haciendo pruebas y luego cuando ya tenías que estar todo el día cortando, pues ibas con la protección en los pies, ibas con toda la protección, que si los guantes, que si las gafas, y evidentemente también íbamos pisando sobre colchonetas para no estar pisando directamente sobre donde ya había huesos. En este caso este es el borde, esto es fuera del afloramiento y aquí ya empezaba el afloramiento, y bueno, se podían sacar bloques. Esto es un bloque con una cola de dinosaurio, bueno, un fragmentito de cola de dinosaurio, aquí vemos las vértebras caudales, otro hueso, otro hueso, otro hueso, otro hueso, otro hueso, y el cambio de color es porque estaba consolidado. Curiosamente, allí en el desierto usábamos un consolidante que no era en base a acetona, sino en base a agua, porque allí al fin y al cabo el agua se evapora igual, y también llevarte unos bidones de acetona encima en esos calores, pues igual era un poco peligroso, ¿no? Entonces, en cualquier caso, agua sí que hay porque hay pozos, no tienes que llevarte bidones de acetona, y este consolidante funcionó muy bien. Y entonces teníamos consolidados todos los bloques y íbamos sacándolos uno a uno. Esto para que veáis que no todo es la típica excavación. Curiosidades, que igual estás prospectando, de hecho se ve que tengo ahí en una mano unos huesecillos de saurópodo en la zona del segundo mes y de repente pues empezó una tormenta de arena. ¿Y qué vas a hacer? ¿Protegerte o grabarlo? Obviamente, grabarlo. También he de decir en mi defensa que yo estoy grabando, pero quien me grabó a mí fue Dani. Entonces yo no era el único, ¿vale? En fin, más cosillas súper chulas. El efecto campamento, ¿no? El efecto de estar conviviendo, pues por ejemplo vosotros que estáis aquí conviviendo estos días en una campaña de excavación y de restauración, ya se crean vínculos y se crean rutinas diarias y eso mola, eso también hace piña y hace que el equipo trabaje mejor. Y allí también teníamos nuestras rutinas y nuestros rituales. Y por ejemplo, una cosa que se hacía era reducir al máximo los residuos y en pleno desierto no puedes acumular muchos de ellos. Y todos aquellos que se podían quemar sin que fueran un impacto grave, se quemaban y entonces se hacía una hoguera para todo lo que era combustible, que no fuera peligroso, digamos. Y al principio iban un par de compañeros a quemarlo y ya está. Conforme nos fuimos acercando a octubre, noviembre y de noche ya refrescaba, ya se producía esta reunión alrededor del fuego y era también bastante agradable ese momento de reunirnos todos. Y bueno, momentos para la memoria. Cuando estábamos en Agadez y aún no podíamos salir a la primera parte de la expedición, por cuestiones de que había que organizar a la guardia y demás, hubo un día que Simarro, Álvaro, este colega de aquí, hizo migas y otro día dijeron, Paco, ¿qué necesitarías para hacer una paella? Tú que eres tan Valencia. Y dije, bueno, pues lo primero haría falta arroz, que no fuera basmati, mal, vale. Haría falta pollo, tenemos el que es deshidratado en bote, bueno, vale. Necesitaríamos azafrán, uy, el azafrán, con lo caro que es, tenemos cúrcuma. Tú haz un arroz, Paco, si nos lo vamos a comer igual. Y evidentemente tampoco había paella, con lo cual con 3 sartenes estábamos aquí improvisando un arroz. En fin, nos lo pasamos bien, mucho. Exportamos una pseudo paella extraña allí a Agadez en pleno Níger, también. Pero bueno, también hicimos bastante turismo cultural. Esta es la mezquita de Agadez. Creo que es la construcción en adobe más grande y más antigua. Que evidentemente se han reconstruido muchas partes, pero la original es de hace 500 años y es una construcción en adobe, ¿no?, en barro, con lo cual es impresionante. Y también, como os podéis imaginar, pues, todos los recursos, todos los víveres se compraban allí en los mercados, en los supermercados locales.
Hicimos también mucho gasto en los mercados de artesanía para traer recuerdos a nuestros familiares y queridos, con lo cual nos lo pasamos bien y también una de las cosas que se intenta con todo esto es dinamizar el entorno, y es una cosa que se hace también aquí, y por aquí me refiero a Enciso, España. Dinamizar el entorno alrededor de los yacimientos, de los lugares con patrimonio paleontológico, es algo que también se está intentando hacer allí mismo, y eso nos lleva a esta última parte. Antes os he hablado del Niger Heritage como una especie de ONG que fundó Paul Sereno junto con gente nigerina para precisamente poner en valor el patrimonio paleontológico y que fueran motor de desarrollo, algo que ya se ha puesto en práctica con éxito en lugares como Enciso, como en el resto de La Rioja, o en lugares como en Teruel, por ejemplo, o en Burgos, en Asturias y en otros tantos lugares, ¿no? Pues bien, ese es el mismo objetivo que se tiene para Níger, y precisamente con lo que estamos viendo estos días vemos que hace falta bastantes recursos para el desarrollo. Entonces, la propuesta desde Niger Heritage es la creación de un par de museos, uno en la capital, en Niamey, otro en Agadez, que es la capital de la región del desierto, digamos, la región Tuareg, que sirvan para visibilizar este patrimonio, para conservar estos fósiles, para dinamizar el entorno, para crear un turismo cultural que por lo general es bastante más sostenible y respetuoso con el medio que se visita, y también que sirva de lugar de cantera para paleontólogos y arqueólogos locales. De hecho, ya teníamos gente en el equipo que eran locales, se están formando allí paleontólogos y arqueólogos, porque también había una pequeña parte de arqueología en esta expedición, que son nigerinos. Y qué mejor que tener unas instalaciones en las que poder ellos mismos estar trabajando y conservando su propio patrimonio, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, aún está planificado, se están buscando apoyos institucionales y apoyos económicos para que tenga lugar. Ya tuvimos una pequeña experiencia, ¿no?, con echar una mano con la conservación cuando estuvimos con el Museo de NM y Oranosaurus, y bueno, para terminar la expedición se hizo una conferencia sobre patrimonio, precisamente para presentar estos proyectos, y participó pues, mucha gente nigerina, mucha gente de fuera también, participaron las embajadas de los países que estaban interesados y que querían participar en el proyecto. De hecho, veis el logo de Españita por aquí también, porque estaba nuestra embajadora hablando allí, y de hecho citó ejemplos de paleontología española usada para el desarrollo local, y citó ejemplos con nombres y apellidos como Enciso, como La Rioja o como Dinópolis, para hablar de que es posible y de que aquí tenemos el ejemplo perfecto de que esto es posible. Y bueno, aquí estamos muy elegantes para esta conferencia. Lo que no sabéis es que 2 horas después teníamos el primer vuelo. Así que con esta ropa elegante nos fuimos al aeropuerto. Y bueno, tenemos aquí fotos de lo más variopintas. Esto es un hueso de Jovaria y nosotros cargando con él, muy orgullosos. Los locales diciendo, estos blancos están locos. Y al llegar al primer cambio de vuelo, ¿no?, al llegar a Europa, al llegar a París básicamente, para coger el siguiente vuelo hasta Madrid, nos encontramos que de repente era Navidad y nos tuvimos que hacer esta foto, porque salimos de Madrid a finales de agosto y estás en el desierto y en otra cultura diferente, y de repente llegas y te encuentras que en París es Navidad, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado? Ha pasado de todo, ¿no? Estábamos ahí pues felices, contentos y alucinando. Y como no podía ser de otra manera, al llegar a Madrid nos recibieron con croquetas. Entonces, os podéis imaginar que las caras de felicidad son por lo que habíamos vivido y por las croquetas que teníamos en la mano, que las echábamos de menos. Aunque os he de decir que no se comía mal. Llega un momento en que tienes que asumir que para estar en medio del desierto tienes que comer en plan comida de batalla, que no va a estar todo fresco, que cuando pasas a reabastecerte por ciudad vas a poder comprar verdura, vas a poder comprar fruta, pero que no te va a durar los 20 y pico días que estás en el desierto. Los primeros días vas a consumir, digamos, más alimentos frescos, el resto del tiempo vas a tirar más de comida deshidratada y precocinada de bote y demás. Entonces, son cosas que tienes que asumir, pero bueno, las croquetas de ese día al llegar a casa nos supieron muy bien. Y nada, con esto termino mi charla de contaros nuestras aventuritas, y si tenéis cualquier pregunta, pues adelante.
tocado. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me ha recordado ciertas cosas de subirte a los jeeps y tal. Tú no cantabas en tu cabeza. Na, 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 na. Por supuesto. ¿Alguna pregunta? Porque creo que seguro que tendréis un montón. ¿Sí? Adelante. ¿Cómo funciona el traslado, sobre todo de huesos tan grandes como los de los saurópodos? Muy, muy buena pregunta. No sé si se llega a ver en alguna de las fotos, pero hacíamos momias carcasas con escayola. Bueno, a ver, estos bloques también se cubrían con escayola. Allí se trabajaba con escayola y no utilizábamos espumas, sino que utilizábamos como tal escayola y una especie de tejido para, digamos, fortalecer la carcasa. Pues lo mismo hacíamos con los huesos, que es que no creo que no se ve justo carcasa en ninguno de ellos. Creo que solo he puesto fotos... Ah, no, sí, aquí. Joder, ahora. Aquí sí que se ve una momia montadita de... Creo que era una tibia. El camión que he puesto al principio, que tenía víveres y tenía material de excavación y demás, como luego ya no hay tanto material de excavación y tanto víveres, de repente hay hueco. Bien, en el camión se cargaban, lo primero, cuando nos teníamos que volver del desierto a la ciudad, lo primero que se cargaba en el camión, con una grúa, pluma de estas, era precisamente todas las carcasas, todos los fósiles se cargaban allí. Al llegar a Agadez se metían en un contenedor gigantesco, que era el que se iba a trasladar luego. El contenedor se llenó muchísimo, y después todo eso va por tren hasta un puerto, después a un barco, y del barco hasta Estados Unidos y a Chicago. Y ahí es donde se van a procesar estos fósiles, donde se van a restaurar y se van a estudiar, para luego de nuevo volver a protegerlos y volver a devolverlos. No sé si se llega a ver en las fotos de Niamey. Espera, esto tengo que ir a... Ya no sé qué es hacia adelante y hacia atrás. Esto es un problema. Sí, aquí, vamos bien. Pues no sé si se ven las fotos de Niamey de cuando estábamos trabajando en el museo, pero allí se conservan los fósiles en el museo, No, no están. Pues el caso es que en el museo, aquí, donde estábamos trabajando, haciendo la fotogrametría, había unas cajas grandes de madera, que son las cajas con las que se transportaron desde Estados Unidos los fósiles hasta Niamey. Son cajas enormes de madera en las que también hay una especie de espuma, donde están embebidos, bien protegidos los huesos, y se devuelven en esas condiciones. Claro, ocupan una barbaridad. Para llevártelos puedes llevar momias amontonadas, en las que además hay poco sedimento en comparación con lo que hay de hueso. Muchas veces puedes ver la forma del hueso ya solo con la forma de la escayola, y pueden ir amontonados dentro de un contenedor. A la vuelta no, a la vuelta ya eso es conservación preventiva al máximo posible, con lo cual van en cajas y embaladas, van con embalaje y el hueso ya va consolidado, protegido, pero va dentro de un embalaje. Entonces la vuelta va a ser, creo que más voluminosa. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en Canadá, donde también se excava en lugares bastante remotos, las momias se trasladan en helicóptero. Llegan a estos sitios, se enganchan toda una serie de arneses y se llevan en helicóptero hasta un punto donde se pueden cargar en los camiones. Es complicado, la logística es complicada. De por sí son huesos grandes. Solo por eso ya es complicado. O sea, yo recuerdo excavaciones, sin irte al otro lado del mundo, yo recuerdo excavaciones en Teruel, el fémur de casi 2 metros de los Iosaurus de Río Deva, que salió publicado en 2020 o en 2019, yo estuve excavando ese fémur y era enorme. Eso se tuvo que hacer una carcasa de escayola lo bastante fuerte, luego grúa, luego camión y luego llévatelo a la ciudad, ¿no? Entonces, eso más el problema añadido de estar en medio del desierto. Que si pesaba el camión con los víveres y el material de excavación yendo a través de la arena hacia el campamento, luego cargado de huesos, en fin. Muchas veces tenías que decir, no pasa nada, si dormimos al raso, dormimos al raso. Una vez duermes la primera noche al raso y ya pasas por ese trago, ya te da igual. Que no llegamos en 2 días y tienen que ser 3, pues que sean 3. Final te acostumbras. Sí. ¿Más preguntas? A ver. Tengo dos. 2. Una en plan tema técnico y otra en plan de conferencias. Ajá. Has dicho antes que cuando estabais en diferentes puntos, estabais en diferentes campamentos, Sí.
al mismo tiempo repartidos en unas distancias bastante grandes. ¿Cómo os comunicáis? No. El campamento era un campamento base en cada una de las partes. En cada una de las partes de la expedición teníamos 3 partes que corresponden a cada uno de los 3 meses y había un único campamento base. Lo que sí que es verdad es que había veces que se trabajaba lo que sí que hacíamos a la vez era trabajar en yacimientos diferentes en la misma área. Por ejemplo, en estos yacimientos de los saurópodos, yo solo he puesto fotos de nuestro bichín, a ver si sale, Vale, este era un yacimiento y como ves, no ves a lo lejos a nadie, pero había gente trabajando lejos, lo que pasa es que no llegas a verlos, ¿no? Algunos sí que los veías un poco mejor. Teníamos walkies y nos comunicábamos de yacimiento en yacimiento con walkies. Oye, que nos hemos quedado sin agua, ¿tenéis una garrafa? ¿Os habéis quedado con la garrafa? Tal. Ese tipo de comunicación que hacía falta en el día a día se hacía a través de walkies. Y he de decir que yo era el encargado de cargar las baterías de los walkies todas las noches. Eso es una cosa también importante que no lo he dicho. Allí las tareas normales, habituales, estaban repartidas. Te tocaba cocinar, te tocaba fregar, te tocaba... Y luego había tareas que eras tú el encargado siempre. O sea, a ti te tocaba cocinar y fregar algunos días, no lo mismo. Si te tocaba fregar, no te tocaba cocinar y al revés. Pero, por ejemplo, yo fui el encargado de las baterías toda la expedición, porque si no, ya era marear mucho con dónde están los cables, cómo funciona. Esas cositas un poco más sutiles se hacía un encargado y ya está. También había un encargado de yacimientos, había un encargado de que estuvieran todos los materiales y huesos que se recogían cada día, que llegaran a la mesa de la tienda donde se procesaba todo eso y que todo estuviera. Estaba el encargado, en principio eran encargados solo de quemar la basura y al final sí que íbamos todos cuando hacía más fresco. Había tareas de ese estilo, que siempre era la misma persona y otras sí que nos las repartíamos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Pues la misma que le hice a Semarro. ¿Cuál fue el momento o cuál es la anécdota con la que te quedas del viaje de No me puedes preguntar eso. No a nivel igual de tema científico, sino plan que a ti como persona te haya llenado el corazón. Pues sí. A ver. Esta pregunta me la han hecho. O sea, se puede explicar solo a nivel emocional, sin tener que recurrir al tema científico, con lo cual voy a darte la misma respuesta. Ha habido 3 veces en esta expedición, casi hago lo de tengo 3 piscinas. Ha habido 3 veces en esta expedición que estábamos el otro día, es que justo estábamos en Burgos el otro día, y contaba Marina, una de las encargadas de la excavación de Grandolina en Atapuerca, que ella sabe lo que es reír y llorar al mismo tiempo. Yo le decía, yo también lo sé. Porque aquí ocurrió 3 veces. Una fue, a ver si lo encuentro, bueno, de hecho estaba al final, cuando he puesto las imágenes de la sierra. Llegar a ese yacimiento la primera vez, que yo realmente era consciente de me estoy riendo y estoy llorando al mismo tiempo, me están cayendo lagrimones y estoy descojonado vivo. Porque es que nunca había visto una acumulación de fósiles tan bestia. Y también conservada. Y es que llegabas a poner el hocico pegado al suelo y veías dientecitos, y veías mandibulitas, y veías hasta la acumulación, que decías, es que aquí tengo un ecosistema entero, que me emocioné muchísimo. La segunda vez fue al llegar a esta área. De hecho, la imagen de la tormenta de arena es de ese día. Íbamos a la zona de los saurópodos, ya como, venga Paco, que llegamos a tu zona de los saurópodos, y yo, sí, jiji, los saurópodos, los míos, son los saurópodos. Sí. Al llegar allí, perdí el habla. Porque íbamos con el GPS, con las coordenadas de dónde estaba cada uno de los esqueletos que se habían encontrado. Este, por ejemplo, no estaba en el inventario de esqueletos encontrados en su momento. Este apareció de repente, uno de los guías dijo, oye, ¿eso es hueso? Sí, pum. Y apareció. Pues la sensación de estar andando de un esqueleto a otro de los que teníamos identificados y de repente que ponías los ojos en el suelo y no parabas de ver cosas. Y tú dedicándote a saurópodos del Jurásico y que de repente no dejen de aparecer a tu lado por todas partes, y si no un hueso pequeño, un hueso grande, y de repente que veas un fémur también enorme de casi 2 metros, asomado ahí, erosionándose solo. Ese momento de decir, te sobrecoge. Me sobrecogió y volví a sentir lo mismo, me estoy descojonando, se me están cayendo las lágrimas y no puedo con la vida. Y la tercera vez que me pasó fue aquí.
porque era la parte de descubrimiento. De aquí es posible que ninguna persona haya llegado nunca. Y estamos encontrando cosas. Y estamos encontrando cosas muy chulas. Y ya está. Ese momento también fue de, esto no está pasando, esto lo estoy viviendo, esto no está pagado. Tiro el micro y... Tiro el micro y madre mía. Fue muy chulo ese momento también. Han sido 3 momentos de decir, esto lo voy a recordar toda mi vida, aunque tenga que estar el resto de mis días trabajando en mi despacho, encerrado y no vuelva a ver el campo nunca. Esto no me lo quita nadie. ¿Alguna preguntilla más? Sí. Igual esta es un poco tonta, pero No hay preguntas tontas. si encontrasteis tantas cosas, ¿fue todo para investigar en Chicago o se quedó alguna cosa allí para que Allí aún hay muchas cosas. El plan es que digamos que lo que se ha visto en el propio campo, que tiene un interés digamos más inmediato, que vaya a Chicago para que se restaure, se pueda hacer un estudio al menos preliminar para publicarse y entonces se devuelva. Pero aún hay muchísimo material allí. Aún hay mucho material in situ, aún hay mucho material en sus carcasas. Entonces, no creo que vaya a llevarse todo a Chicago para estudiarse allí. En principio, ya te digo, lo que sea más de interés así inmediato, sí que se va a llevar para darle salida más rápida. Porque al fin y al cabo, en la Universidad de Chicago, como nuestras universidades aquí, tenemos recursos que invertir en este tipo de cosas. Allí ahora mismo tienen problemas más gordos que dedicarse a preparar un esqueleto. Entonces, ahora mismo se van a llevar cosas fuera para, digamos, darles salida, publicar y que vuelvan ya, digamos, preparaditas y se pueden seguir investigando allí también. Yo puedo hacerte una pregunta Sí. simplemente técnica. Técnica, son las mejores. Hemos hablado La palita, de- ¿no? La palita. Te contara yo también cómo hacíamos de cierto Es que la paleontología es tan glamurosa. sobre todo un palo ahí para ver quién está utilizando el sitio. Bueno, son anécdotas. Sí, sí. Así como, por ejemplo, Mongolia tiene una ley de patrimonio de 1923-24, ¿Níger tiene una ley de protección de patrimonio o es algo que está en desarrollo? No, tiene. ¿La tiene? Tienen una ley de patrimonio. Aún así, luego te encuentras, por ejemplo, que en el bazar de los artesanos de repente hay alguien que también te está vendiendo cosas que ha encontrado. Sí. Pero si avisas a las autoridades, le ponen, no es que le cierran el chiringuito, pero digamos que eso lo cortan de raíz. En Níger sí que hay ley de patrimonio y de hecho no puedes llevarte nada, no puedes sacar nada de patrimonio del país si no es de manera oficial, como una expedición con papeles, con una universidad interna de allí que también está participando en el proyecto. Nadie puede sacar patrimonio de ese país sin permiso. Fantástico. Me parece una gran noticia. Está muy bien. ¿Sí, Samuel? Sí. En una expedición de este estilo, ¿cómo funciona la financiación? Ay, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Me encanta que me hagan esa pregunta. En este caso, te voy a ser sincero, no me enteré de toda la financiación, de dónde venía, porque nosotros fuimos al fin y al cabo reclutados por la gente de la Universidad de Chicago y ellos sí que fueron los que se encargaron de buscar financiación. Y como tal, al ser una universidad americana, allí funciona todo de otra manera y tienen incluso actos de recaudación para invitar, hablando deprisa, corriendo y llanamente, invitar, por ejemplo, a empresarios y gente rica para que sean mecenas de sus proyectos, hacen eventos y les venden sus proyectos. Hay veces que también se hinchan a hacer reuniones para reunirse con empresarios, con marcas, Entonces viene la financiación de muchos lugares diferentes. Ha habido veces, no sé si se llega a ver, creo que no, porque la resolución tampoco es muy buena, pero en la foto de los Land Rovers se ve, al menos cuando los tienes delante, hay algunas de estas pegatinas, justo no es ninguna de estas, vaya por Dios,
Pero hay alguna pegatina que sí que tiene como un título más pequeñito de financiado por fulanito. Hay veces que ha habido gente, sobre todo pues eso, magnates que tengan alguna empresa lo bastante potente y que les guste la paleontología como para financiar una expedición, que han puesto gran parte o una parte importante de lo que hacía falta y se ha visto reflejado en los logotipos de ese año. Entonces, la financiación allí viene de lugares muy diferentes. Así como aquí prácticamente todas las actuaciones vienen de fondos públicos, allí hay una gran variedad de lugares de los que puede surgir. En este caso es bastante variopinto de dónde viene la financiación. Creo que tienen bastantes fuentes en este caso. De hecho, el retraso de primavera a otoño se debió a que precisamente por estallar la guerra de Ucrania y la economía tambalear un poco, algunos de los apoyos económicos se retiraron y hubo que buscar nuevos. Entonces ellos se pusieron a otra vez tener reuniones y buscar gente, empresas, instituciones, lo que fuese, que financiase. Tiene que ser toda una aventura en sí misma, porque de hecho expediciones así no se hacen todos los años. Entonces estuvieron mucho tiempo llamando muchas puertas hasta que tuvieron los bastantes recursos como para ponerla en marcha. Entonces debe ser muy variopinto. ¿Cuánto podría llegar a costar el costo de una expedición de este tipo? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero sabiendo que los cientos y los miles de euros en una excavación normal de 2 semanas en España se te van, en cuanto pagas comida, gasolina y demás, se te van, ¿no? Entonces, no tengo ni idea. Yo soy malísimo para las cifras y por eso no me debo hacer rico, porque no tengo ni idea de cuánto debe costar algo así. Es que se escapa. Hay gente a la que le cuesta imaginarse y trabajar con millones de años porque se escapa a su concepción. En mi caso me pasa con la economía. En cuanto pasa de ciertas cifras, para mí todo es lo mismo. Es mucho, es mucho. Es que solo alquilar el camión, el tener a la guardia también detrás, porque íbamos con escolta al desierto, sin escolta no íbamos, y a la escolta evidentemente se le paga por día de servicio. Sí, del ejército, de guardia, sí. Y además 3 meses, que es mucho tiempo. Es mucho tiempo, por eso aquí tuvieron que hacer un acopio de recursos brutales para hacer semejante esfuerzo. Es que no me quiero imaginar, ¿sabes? Que me bailan los números. Es que es eso, es que si piensas cuánto te ha costado a ti estar aquí 2 semanas y de repente intentas pensar en el transporte y allí y las necesidades de allí, dices, ya no puedo pensar, me he bloqueado. ¿Alguna pregunta más? No. Ya la tenías y... ¿Cómo se organiza desde una universidad de Estados Unidos paleontólogos europeos trabajando en África? ¿Sabes? Ya. ¿Cómo se encaja todo el tanto? Al final se centraliza todo desde allí, pero al final, pues también por hablar deprisa y rápido, somos mayorcitos todos, ¿no? Con lo cual, pues si teníamos que nosotros hacer los trámites con nuestra embajada, pues los hacíamos nosotros. Teníamos que buscarnos los visados, pues los tramitábamos nosotros. Nosotros nos tramitábamos el seguro y lo que pasaba es que conforme íbamos cumpliendo con todos los quehaceres, los íbamos mandando a la gente de Chicago para que lo tuvieran todo centralizado y seguro. O sea, no iban a dejar que nos uniéramos a su equipo a bailar juntos si no tuviéramos todo en orden. Entonces, había muchas cosas que las hacíamos nosotros y desde allí, digamos, que lo coordinaban. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, podemos dar por finalizada esta charla y bueno, este ciclo de conferencias. Una vez más, dar las gracias a Paco y también a Un Pablo placer. por estas 2 magníficas conferencias y bueno, y emplazarles pues, el año que viene, donde intentaremos volver a esta rutina de campo de trabajo y ciclo de conferencias y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y bueno, pues esperamos verles el próximo año por Enciso. Muchísimas gracias.